Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y buenos días a esta transmisión en vivo, en directo, a todo color dirían así en el pasado, ¿verdad? En este mensaje del Señor para nosotros. Alejandra, bienvenida a quienes nos estén viendo en las redes sociales, en Facebook Live, en YouTube, en Twitter, Periscope, transmitiendo simultáneamente en vivo. Bienvenidos y buenos días. Soy su amigo Jorge Macías Benítez. Algunos me conocen como el hermano, el paz, el pastor, varón, sobre todo aquellos que me conocen de hace mucho tiempo, porque saben que así hablo a quienes, hombres que han confesado su fe en Cristo el Señor como su Señor y Salvador. Pero hoy tenemos un mensaje, amados, muy particular, un mensaje que no es nuevo, quiero decírselos, un mensaje que ya de otra manera, desde otra perspectiva, en otro tiempo del Señor había compartido. Pero primero, bienvenidos y buenos días a esta casa iglesia, a esta casa que es la casa de Dios, Reino de Dios Ministerios. Amados y amadas en Cristo, ciertamente es un privilegio. Y al pasar el tiempo en mí, en ustedes, en esta casa del Señor, que es la suya también, la de todas y la de todos, lo que está enviando el Señor, lo que nos está añadiendo ahora, voy por su gracia profundizando cada vez más, recibiendo de Él, compartiendo con Él, de lo que Él me da, por supuesto, no porque a mí se me ocurra. Él me da visión, me entrega revelación, y ciertamente solamente es por la gracia de Él, por su amor, es en su poder, no tiene nada que ver, pues, con algo que yo haga o que deje de hacer. Amén. Amadas, amados, veo ahora que el Señor habla, que tengo oídos para oír, que dispongo mi corazón para hacerlo, ojos, y cuando hablo y me toco el pecho es porque no estoy hablando ni de los oídos naturales, ni tampoco de los ojos naturales, sino de los espirituales, para ver y oír lo que Él quiere. En el nombre de Jesús. ¿Quién dice yo eso? Porque yo digo amén a eso. Porque cuando tú tienes un corazón dispuesto a verdaderamente recibir de lo que Dios te está dando, de lo que Dios te está hablando, y te dispones verdaderamente de corazón, empiezas a escuchar cosas que en tu vida habías escuchado y que no podías imaginar siquiera que esto fuera posible, y empiezas a recibir en todos tus sentidos de una manera tan distinta que ves en ocasiones, y no te sorprendas, cosas a un despierto o despierta que jamás te podrías imaginar que eso pudiera suceder. Ahora, ya está aquí. El Señor nos ha ministrado durante estos años del testimonio de este Hijo de Dios, también de la visión que Él me ha entregado, y la pueden encontrar en la página web Reino de Dios Ministerios.org. Ahí le encuentran. Están todos los fundamentos, todos los principios, la doctrina. No somos una denominación, amados. Simple y sencillamente, Michael Oronos, bienvenido. Somos ¿cómo se los digo? Un levantamiento que Dios me pidió. Y me dio una instrucción muy clara. Ya no les hables de lo que he hecho o de lo que puedo hacer, porque eso es evidente. Háblales de mí, acompáñalos a que tengan una relación conmigo. Y de esa visión que está ahí documentada, yo los invito a que la busquen. Además está completamente gratis, al igual que todos los mensajes se encuentran en sonido en SoundCloud o grabados en mi canal en YouTube, en mi perfil PS Jorge Macías Benítez, Reino de Dios Ministerios, dice, y también están las reflexiones devocionales, también ahí las encuentran, todas gratis. Aquí, amados, de lo que se trata es de que reciban del mensaje del Señor, y claro, le pregunten a Él, no a mí. No crean en lo que el hombre dice, sino en lo que Dios les revele y les confirme. Pero nos ha estado llevando durante este tiempo profundizando en sus tefilim. ¿Qué es eso de tefilim? Es una palabra hebrea, fundamentos. ¿Por qué los llevo con este detalle?
Porque estos fundamentos son un mover ministerial del reino de Dios. Son un mover que Él quiere para nosotros en este tiempo, como todo lo que ha venido sucediendo en este año 2020. Por cierto, ya vieron que otra vez hay fuego en Alta California. Así empezamos el año, amados. ¿Será que está cerrando ciclos el Señor? ¿Será que esta llamada que nos ha venido haciendo, amados, está por terminar? Se nos estará acabando el tiempo de escuchar lo que Él nos quiere decir, porque para eso, con este propósito, es que ha permitido todo esto, amados. Conozco, mis amados y amadas, que sus vidas, la mía, la de quienes están acá, que es mi familia, su caminar, su creer, y cuando hablo de creer no hablo de lo que entiendes con tu mente, porque si a Dios lo quieres razonar, claramente te vas a quedar corto. ¿Cómo poder entender siquiera con mente humana al creador de lo que es incomprensible, como es el universo, por ejemplo, que con casi 15,000 billones de años luz se sigue expandiendo? Sí, es un dato real. Si no me crees, googléalo, entra a la NASA, te vas a encontrar con ese tipo de información. Yo tengo cercanía en eso, no importa por qué. Pero ha estado inundado de señales este 2020, disciérnelo. El Señor ha estado tocando la puerta, como dice Apocalipsis 3:20, en donde te dice que si tú lo escuchas, que si tú le abres, que si tú entras, que si le permites la entrada, pues, porque Él es un caballero, jamás lo hará fuerza. Él cenará contigo y tú con Él compartirás del alimento de Él. Y recibirás no solo visión, pero revelación también. ¿Dónde? De lo que escuches de Él directamente, que te confirmará en su bendita palabra. ¿Por qué conozco de esto, amados? Porque esta cobertura que Él me dio, esta unción y gracia que yo recibí de Él. Y cuando hablo de gracia, no hablo de la gracia como la entiende el hombre. Y esto quiero ser o tratar de ser lo más preciso posible. Hablo de esta gracia inmerecida, de cuando Él da cosas que no te mereces. Yo no las merezco, las recibo solamente porque Él quiere. Y yo las comparto, porque es la instrucción que Él me ha dado. ¿Hay unción en ello? Claro. Esta unción que se explica con aquel aceite que en la antigüedad los sacerdotes hebreos verdaderamente vaciaban y se les chorreaba desde la coronilla de esta forma y iba escurriendo a través de su cara y hasta la punta de la barba, porque ellos se dejaban la barba con este propósito. Hoy, esta mañana, el Señor me instruye a continuar con el establecimiento de estos tefilim, de los que hemos venido hablando en las últimas semanas, en esta serie Obedece la Verdad. Y para eso vamos a ir a un mensaje que no es nuevo, repito, que ya habíamos compartido, pero desde otra óptica. En este caso, vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de los Efesios, la carta de Pablo, pues, a los Efesios, en el capítulo 1, versículos 13 y 14. La carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14, en donde la palabra de Dios dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Wow, amados. Otra vez, fíjate lo que te está diciendo el Señor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¡Wow, amados! Es una porción de la Escritura preciosa.
que yo te invito a que hagas tuya, que la vuelvas rema en tu vida. ¿Y qué quiere decir que la vuelvas rema en tu vida, amado? Que la hagas tuya, palabra viva, palabra que te edifique. Y te habla de que fuisteis sellados, y cuando te habla de que fuisteis sellados, te está dando claramente de que te da, ¿qué? Una identidad muy particular. Y esta mañana del domingo 30 de agosto del año 2020, el título concreto que el Señor nos está dejando ver para este mensaje es, y ya aparece, amados, aquí en la parte baja de la transmisión, en este mensaje de la Asamblea 251, ¿conoces tu identidad? ¡Wow! Yo no sé tú, pero esta es la gran pregunta, porque si algo hay hoy que, al menos en mi opinión, y puedes tú diferir de ella, claro, nadie te obliga a que lo creas, hay una gran falta de identidad en general. Siempre habrá excepciones en el mundo, y sobre todo identidad en los liderazgos, valores y fundamentos, y de eso te quiere hablar el Señor hoy. Así que sin más, y no lo había hecho en las últimas semanas, pero en esta ocasión siento pedirle a mi esposita amada que me acompaña acá, que en esta ocasión sí nos fortalezca, nos acompañe y nos lleve en este tiempo de oración para entregarle este mensaje al Señor. Por favor, amado. Muy buenos días. Pues es un privilegio estar aquí y compartir, pues sobre todo todas las cosas que Dios nos va mostrando, todas las cosas que Dios nos está instruyendo. Y verdaderamente, pues sí estamos viendo cómo Dios está tocando vidas, transformando corazones, porque verdaderamente sí son tiempos donde Dios nos metió a mucha reflexión, pero también a tiempos de cambio. Y esos cambios solamente van a venir cuando realmente nosotros dispongamos nuestro corazón a escuchar, porque verdaderamente necesitamos escuchar. Y escuchar a nuestro Creador, a nuestro Dios perfecto y precioso, un Rey poderoso, donde nos ha venido hablando de muchas cosas que necesitábamos verdaderamente poner atención. Los cambios siempre están ahí, pero habíamos estado, yo creo que tan absortos en tantas cosas que no nos permitían ver, que no nos permitían escuchar, que no nos permitían verdaderamente absorber todo lo que Dios quiere y seguirá queriendo darnos a través de sus mensajes, a través de su grande amor por cada uno de nosotros. Él siempre nos ha extendido la mano, siempre ha estado ahí para guiarnos, para enseñarnos, para mostrarnos las cosas. Pero ¿cuánto tiempo cerramos nuestro corazón? ¿Cuánto tiempo no le permitimos a Dios que Él nos hablara por nuestra manera de vivir? Porque somos egoístas, porque finalmente no hemos visto su grandeza. Nos enfocamos en nosotros mismos, nos enfocamos en querer resolver todas las cosas nosotros, a nuestra manera, nosotros haciendo las cosas solos, pero no dejando que sea Dios el que te instruya, que sea Dios el que verdaderamente te lleve de la mano. Y es ahí donde realmente a veces sí, nos desviamos, creyendo hacer las cosas a nuestra manera, dejamos de verlo a Él, y es ahí donde perdemos la identidad de lo que Dios quiere en este día, en esta mañana hablarte. Nosotros tenemos una identidad, y una identidad de reino, una identidad que solamente Dios te puede dar cuando tú vienes a Él y cuando verdaderamente tú te postras ante Dios y tú te rindes a Dios y dejas que Él sea el dueño de tu vida.
Eso es a lo que Dios te está llamando, eso es a lo que Dios te está instruyendo, porque somos parte de Él, somos una esencia de Dios. Y es ahí donde necesitamos regresar. El mundo nos va a ofrecer muchas cosas. El mundo está cambiando y muy rápidamente. Estamos viendo tantas cosas, tantos desastres, tanta maldad, tanta enfermedad. ¿Pero por qué? Porque nos soltamos de su mano. Porque no volteamos a verlo cuando necesitábamos haber volteado. Es hoy, es nuestra oportunidad de venir ante Dios y dejar que Él nos muestre esa identidad que nos ha entregado, esa identidad que te está diciendo: tú eres parte de mi vida, tú eres mío. Eso es lo que Dios te está hablando. Así es que yo te invito a que hoy podamos abrir nuestro corazón, podamos rendirnos a sus pies, y tú, con tu familia, en donde estés en este momento, dispongas este tiempo. Yo verdaderamente sí te invito a que dejes todo lo que puede estar ahorita distrayéndote, y que verdaderamente sea este tiempo donde tú te entregues a Dios, donde tú le abras tu corazón, donde verdaderamente digas: Dios, yo quiero escucharte. Dios, yo quiero que tú me hables el día de hoy. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y le entregamos este hermoso mensaje que yo sé que va a hacer algo en ti? Va a transformar tu vida, va a hacer un nuevo tiempo. Porque son esos nuevos tiempos que Dios quiere mostrarnos. Y te invito a que esta mañana cerremos nuestros ojos y le digamos esto a Dios. Gracias, precioso amado. Gracias, Rey, porque nos regalas un nuevo día donde tú, mi Dios y mi Señor, nos has abierto los ojos, nos das este tiempo para venir ante ti. Te rogamos, mi Dios y mi Señor, que este tiempo sea para abrir nuestros corazones a ti, para rendirnos a ti, Señor, y que seas tú el que nos hables. Dios, yo sé que tú tienes grandes cosas que decirnos, planes preciosos y maravillosos, Señor. Hoy te pedimos, mi Dios, que seas tú el que nos hables nuevamente. Que en tu grande amor, en tu grande misericordia, Señor, tú nos sigas revelando todas las cosas que tú has preparado para nosotros. Permítenos verlas, permítenos disponer nuestro corazón a ti, que seamos sensibles a tu voz, Señor, que no escuchemos nada más sino a tu voz. Que ese sea un susurro apacible, lleno de tu grande amor, el que tú quieras mostrarnos esta mañana, Señor. Gracias, gracias porque hasta aquí nos has sostenido. Gracias porque hasta aquí, Señor, tú nos has guardado esta semana y nos has bendecido, Señor. Y hoy te pedimos que cada familia, que cada persona, Señor, que se acerque con un corazón dispuesto a escucharte y que escuche este mensaje que solamente viene de ti. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad y el privilegio de venir ante ti, de estar ante ti, Señor. Doblar nuestro orgullo, nuestro razonamiento, nuestros pensamientos, Señor, solamente y ponerlos a tus pies, para que seas tú, Señor, el dueño de este mensaje y que tú nos guíes y nos transformes conforme a lo que tú nos has hablado. Háblanos, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Amén y amén. Dios les bendiga y que tengan una excelente semana y no dejen de verdad, yo sí se los digo, de buscar al único que tiene todas las respuestas. Dios les bendiga. Amén. Amén. Bendiciones. Gracias por esa hermosa oración. Vamos a empezar después de esta
oración, y para quienes nos están acompañando, algunos ya nos conocen, otros nos irán conociendo. Yo les pido, en el amor del Señor, compartan, inviten. Aquí hablamos de Él. No doy recetas de cocina porque no es la instrucción de Él. No doy el paso 1, paso 2, paso 3 para salir de problemas. Y miren que mi educación es así. Mi formación profesional, para decirlo de una manera muy clara. Pero no es lo que el Señor me instruyó a dar. A mí Él me pidió personalmente, íntimamente, me habló. Yo sé que, y puedo compartirles el testimonio si me buscan, cómo y cuándo ocurrió eso, y de qué manera y con qué detalles. Y dijo, háblales de mí, acompáñalos a que aprendan a tener una relación conmigo, a que sean mis discípulos. Esa fue la instrucción del Señor para mí. En su tiempo, hace prácticamente 10 años, amados. 10 años. Imagínate tú el tiempo que ha pasado que esto sucedió. Para mí, cuando yo recibí aquella instrucción, verdaderamente estaba poco menos que choqueado, porque además, créanme, fue a mucha distancia del lugar en el que nos encontramos el día de hoy. Así que cuando ocurrió aquello, verdaderamente me voló la tapa de los sesos. Me voló la tapa de los sesos, créanmelo. Así que vamos a continuar. El Señor me instruyó que su reino, escucha esto, que su reino y su creación tienen su fundamento en pequeños detalles. Otra vez. El Señor me ha dejado ver, me ha instruido que su reino y su creación tienen su fundamento en pequeños detalles. Hasta ahora, en estos años, estos 5 años, nos ha venido ministrando de esa forma. Y para este fundamento que quiere el Señor que te comparta nuevamente, pero desde otro ángulo, además es fruto suyo en nosotros. Hay muchos detalles que Él te quiere compartir, así que te invito a que escuches, amado, con mucha atención lo que Él quiere hablarte. Vamos a ir desglosando, detallando primero el entendimiento, el origen, la raíz etimológica de la palabra identidad, porque es de lo que nos quiere hablar el día de hoy. La visión de Dios para este llamado para este hijo suyo, para este ministerio, se llama Reino de Dios, ministerios, por cierto. Típicamente hubiera sido ministerios Reino de Dios. Y yo le cuestioné al Señor cuando Él me dio esta instrucción, ¿por qué al revés? ¿Por qué Reino de Dios, ministerios? Y Él me dijo, muy rápido, me respondió, muy concreto, al menos así lo hace conmigo, porque no existiría un solo mover de ninguno de mis hijos en ningún lugar del mundo si el reino de Dios no fuese primero. Porque el evangelio, que son el evangelion en griego, que son las buenas nuevas, sí, pero las buenas nuevas ¿de qué y para qué? Son las buenas nuevas del reino de Dios para establecerlo aquí, hoy, y siempre ha sido el propósito de Dios. Eso no es posible si tú no comprendes y recibes la identidad que Dios te quiere dar. Así que la visión de Dios para este ministerio en concreto que Él me entregó y esta congregación Reino de Dios se fundamenta en 3 tefilín. El primero, obediencia. ¿Y sabes por qué obediencia? Porque conozco su propósito para mi vida. Y cuando tú ya conoces el propósito de Dios para tu vida, lo que Dios espera de ti es que seas obediente a ese llamado. ¿Escuchaste? Cuando tú ya conoces el propósito de Dios para tu vida, lo que Él espera de ti es que tú seas obediente a ese llamado. Segundo tefilín o fundamento para mí, o para esta manto, esta congregación, esta casa iglesia. Santidad. Y claro, cuando hablamos de santidad, muchos piensan de perfección, y no hay nada más alejado de la realidad. La palabra santo significa apartado para Dios. Así que cuando me dijo santidad, lo que me estaba diciendo era esto: que tengo que vivir, que tenemos que vivir
todo el tiempo apartados para Dios, con Él en el centro de nuestras vidas, con Él en el centro de mi vida. Esa fue una instrucción para mí. Porque la única manera de alcanzar el propósito que Él me entregó, que Él me dejó ver, es caminar en obediencia con Él al centro de mi vida. Ese es mi caso. Yo te invito a que hagas lo mismo y tú verás cambios tremendos en tu vida. Tercer tefilino fundamento, lealtad. ¿Sabes por qué lealtad, amado? Para mantener celosamente mi convicción de que todo es de Él, por Él y para Él. Otra vez. Manteniendo celosamente mi convicción, que puede ser la tuya, yo te la comparto, de que todo es de Él, por Él y para Él. Y en ello, ponerlo siempre y en todo en primer lugar en mi vida. Yo te invito a que hagas lo mismo. Pon a Dios en el primer lugar de tu vida, permitiéndole diligentemente que su gobierno, pues, que el Paracletos, que el gobernador, que el Espíritu Santo se establezca en esa vida, que lo dejes entrar a esa casa, como dice Apocalipsis 3, versículo 20, que lo deje entrar a mi casa, que lo deje entrar a mi casa, a mi corazón, al ministerio, que es mi familia, porque Jerusalén va primero, es mi familia. Mayela, bienvenida, es mi familia. Todo lo cual es primero suyo, amados. Todo lo cual es primero suyo, no del hombre. Y entonces alcanzaré su propósito de reino para mí. Otra vez, obediencia, porque conozco su propósito para mi vida. Segundo, santidad, porque tengo que vivir apartado para Dios, viviendo todo el tiempo apartado para Dios, con Él en el centro de mi vida. Si no, no podré alcanzar el propósito que Él me entregó. Y lealtad, manteniéndome celosamente en mi convicción de que todo es de Él, por Él y para Él. Y en ello, ponerlo siempre y en todo en primer lugar en mi vida, permitiendo diligentemente, intencionalmente, que su Paracletos, que su gobierno, que el Espíritu Santo se establezca en mi vida, de mi casa y de mi ministerio, por lo cual primero todo es suyo y entonces alcanzaré su propósito de reino para mí. Eso fue lo que a mí me instruyó. Eso fue lo que a mí me dijo el Señor y que yo te quiero compartir, amado en Cristo, querido amigo, con toda verdad, con toda humildad, la humildad de la cual soy posible, porque en verdad todo es de Él, por Él y para Él. Nada puedo hacer yo si Dios no está haciendo, guiándome, teniendo su diestra de poder sobre mí, abrazándome, cuidándome y librándome de toda mal tentación. Yo creo firmemente en ello. Así es que, amadas y amados en Cristo, queridos amigos, te dije que todo se trataba en la creación de Dios y en el reino de detalles, de pequeñas señales. Y hay una primera. Una primera señal de fruto. Una primera señal del pacto de Dios. En este caso conmigo, que yo te quiero compartir, pero que tú puedes tener. Identidad. Esa es la primera señal. Identidad. Porque cuando tú dices, yo creo en Jesús como Hijo de Dios y lo recibo como mi Señor y Salvador en mi corazón. Yo creo que Dios lo levantó de los muertos para perdón de pecados, salvación y vida eterna, y lo invito a que habite en mi corazón. Esa confesión de fe, amado, te da identidad como hijo de Dios. Pero es una identidad muy amplia. Es una identidad que te transforma en un proceso. La metanoia de la que habla la palabra de Dios es una identidad de reino. Y esta es la parte impresionante. Es una parte sustantiva y que intencionalmente el Señor me pide que comparta contigo. Es una identidad apostólica. A mí me la entregó así. Y yo la recibí, la tomé con firmeza, con certeza, creyendo en mi corazón, creyendo en mi mente, recibiéndola en mi carácter, pues en mi alma, en mis emociones.
¿Sabes cómo? Como hijo, como coheredero, como príncipe. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Como sacerdote, conforme a la orden de Melquisedec, así lo dice también la palabra de Dios para el Nuevo Testamento, el pacto de la gracia, como siervo de Dios, con unción que Él entrega, con poder que Él entrega, para la gloria de Dios y en el nombre de Jesús. Eso es lo que pasa cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, cuando tú invitas a Cristo a tu corazón. ¿Qué piche? Oh, amado, cuando hablamos de identidad, así como te lo acabo de compartir, hay mucho de lo cual podemos ir profundizando. Si lo habláramos en lenguaje natural, que es lo que quiero compartirte ahora, viene del latín identitas. Viene del latín identitas. Porque la identidad es el conjunto de los rasgos propios de una persona, de un individuo o de una comunidad también, o de un país o de una zona del mundo. Y estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los demás, los diferencian, los hacen únicos. Por ejemplo, déjame agarrar un ejemplo del sur del continente. El mate forma parte de la identidad rioplatense. Y el mate, amados, es esta hierba que con agua, en una infusión, se toma como una especie de té. Es una infusión. Y sí, efectivamente, a todo lo largo del Río de la Plata, que cruza Argentina y Uruguay. Por eso es que tanto en Argentina como en Uruguay es habitual que quienes son de esa zona sea característico que una de sus bebidas favoritas sea el mate. Otro ejemplo. Una persona tiene derecho a conocer su pasado para defender su identidad. ¿Verdad? ¿Cuál es mi pasado? Soy hijo de Jorge Macías, Jesús Jorge Macías Aguilar y de María Silvia del Sagrado Corazón de Jesús Benítez Joly. Esos son los nombres de mis dos papás. Mi padre ya partido con el Señor, mi madre todavía en vida para la gloria de Dios. Yo soy Jorge Macías Benítez por esa razón. Tengo clarísima mi identidad en la línea natural. Pero también tengo clarísima, amados, mi identidad como hijo de Dios. E iremos profundizando en ello. La identidad también es la conciencia que una persona tiene respecto de sí misma. ¿Escuchaste bien? La identidad también es la conciencia que una persona tiene respecto de sí misma y que la convierte en alguien distinto a los demás. Y esto, amados, es muy relevante. No es común esto que estoy diciendo, porque no todo mundo tiene esa conciencia. Yo sé que es curioso lo que estoy diciendo, pero no todo el mundo tiene esa conciencia, amados. Aunque muchos de los rasgos que forman la identidad los puedes heredar, son hereditarios, son innatos, los traes desde que naces. El entorno en el que vives, el medio ambiente en el que vives, influyen en la conformación específica de cada ser humano, de cada persona. Y por estas razones que tiene validez expresiones tales como estoy buscando mi propia identidad. De hecho, hoy eso es muy común. Hoy tú escuchas a la juventud y mucho de lo que te hablan es justamente esto que te estoy diciendo. Estoy buscando mi propia identidad. De hecho, el gran tema en la juventud del día de hoy es la pertenencia. Quieren sentirse parte de algo porque están buscando una identidad. Y en ese sentido, amados, la idea de identidad es asociada con algo que me pertenezca a mí, que sea único de mí como ser humano.
pero no de afuera, porque eso lo haces, por ejemplo, tomando un estilo de ropa, una forma de vestirte, una moda. No, acá te estoy hablando de algo interno, algo que sea real, algo que nazca desde adentro y que se refleje afuera en tu vida. Algo que, aun y a pesar de que tengas ciertas actitudes y ciertos comportamientos, en realidad en el fondo tú eres otro tipo de persona y quienes te conocen bien lo saben. Y esa es lo que te define en esa identidad. La identidad pertenece al grupo de conceptos, amados, que suelen generar controversia cuando se mezclan, por ejemplo, con la religión o con la política, dado que puede entenderse al menos de dos formas muy definidas y opuestas. Una, relacionada con la libertad y la autenticidad, y la otra, con la asunción de un rol social determinado por alguien, por ejemplo, en el caso de los padres hacia los hijos, ¿verdad? O de un pastor con la congregación, con la grey, o del presidente de un país con la nación, por medio de la constitución de ese país. El primer tipo de identidad hace alusión, pues hace referencia a esa búsqueda que estoy mencionando en párrafos anteriores, en lo que te acabo de decir unos minutos atrás. Y es parte de aceptar que la identidad se forma, que la identidad se moldea, que la identidad se enriquece y, en resumen, que la identidad te transforma, que es de lo que nos habla la palabra de Dios cuando nos habla de que sufres una metanoia. Cuando sufres una metanoia. Esa metanoia de la que habla la palabra de Dios, amados, y que es tan común en el Nuevo Testamento, o fundamento en el Nuevo Testamento más que común. La identidad pertenece al grupo de conceptos que suelen generar controversia cuando se mezclan con la religión. Y no dije fe, porque si de religión hablásemos, amados, y esto lo quiero dejar claro ya, si yo creo en Jesús y Jesús hubiese venido a hablarnos de religión, quienes hoy seguimos a Jesús seríamos judíos, porque Él nació judío, pero Él no vino a hablar de religión. Él vino a hablar de fe, Él vino a hablar de una relación, Él vino a hablar del reino de Dios, de restablecer una relación con Dios y para ello y con ello restablecer el reino de Dios. Amén. Es un nombre femenino la identidad, es la identidad, no el identidad, es femenina. O sea, tiene un origen femenino, viene de esa matriz espiritual de la que hace 5 años empecé a hablar y que dejé de hablar por un buen tiempo, pero ahora te la comparto. Es una matriz espiritual, es la identidad, circunstancia de ser una persona o cosa en concreto, no otra. Conjunto de rasgos y características de una persona o cosa que permiten distinguirla, que sea distinta de otra. La identidad, en resumen, es el conjunto de características naturales, de carácter, de corazón, de sensibilidad, de creencias que hacen a una persona única, pero también distinta de las demás. Y sin embargo, una parte de esas mismas características que la hacen única también le dan similitud y pertenencia a un grupo de personas. ¿Te suena conocido lo que estoy diciendo? Con esto de la identidad de género hoy, ¿no? No es más que un esfuerzo de pertenencia. No es más que un esfuerzo de saber quiénes son,
Cuando la Biblia es clarísima en Génesis, en el capítulo 1, Génesis capítulo 1, versículo 26, la palabra de Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Palabra del Señor. Esa es la identidad de Dios. Varón y hembra los creó. ¿Te suena conocido, hermano? Esa es la identidad de la que habla la palabra de Dios. Muchas veces tratamos de buscar nuestra identidad, pero el problema con esto, o la situación que por años ha venido sucediendo, y con la cual seguramente mucha gente ha venido luchando, es que tratamos de buscar esa identidad a nuestro alrededor, afuera, en vez de buscarla adentro. Tu identidad no la vas a encontrar afuera o con comportamientos copiados a otras personas. Tu identidad tú la recibes directamente de Dios. Varón y hembra los cree. Génesis 1:27. Ahora, ¿qué tipo de varón o qué tipo de hembra? ¿O para qué? ¿Con qué propósito? Eso define tu identidad. Claro. Para eso requieres fundamentos, esos tefilim de los que te hablaba al principio. Ese es el significado de la palabra tefilim, fundamento. Hay identidades con las que nacemos, como por ejemplo la de hijo. Mi caso, yo soy hijo. Sí, claro, tú también. Y hay otras que las buscamos por varias razones. Para llamar la atención, por ejemplo. Para ser distintos. Para ser alguien. Que nos identifiquen, que llamemos la atención, sentirnos identificados con algo o con alguien. Vamos a poner ejemplos de lo que ofrece el mundo. Si alguien juega básquetbol, lo identificamos porque usa una playera sin mangas, ¿no? Así como de tirantes. Y tal vez su playera tiene el nombre de un equipo, su equipo favorito. Y tiende a usar una sudadera, usar una marca de zapatos de X tipo. Y por lo regular el zapato o zapatilla tenis que utiliza llega hasta el tobillo, le cubre el tobillo, ¿no? Es muy común que traigan una pelota de básquetbol bajo el brazo. Juega básquetbol, pues esa es la idea, ¿no? Y cuando escuchamos hablar, los que escuchamos a esa persona hablar, sabe cuál es el mejor equipo, sabe cuál es el mejor jugador, te habla de los torneos, de los juegos, en su mente hay jugadas, ver nuevos trucos, nuevos movimientos, etcétera, ¿no? Quiere pertenecer, otro ejemplo, una modelo. Alguien que quiere ser modelo, pues sería bonita, ¿no? Tiene que caminar de cierta forma, tiene que tener medidas de cierto tipo, ¿no? Hablo de medidas corporales, una cintura pequeña, la caja torácica de ciertas medidas, la parte de la cadera también de ciertas medidas. Estoy hablando de una modelo, pues, vestirse a la moda, ser fotogénica, quizá tener ciertas características en su cabello, en sus ojos, en sus facciones. Ahora ya la estatura no importa tanto porque ahora se ha abierto mucho, pero antes tenían que ser altas también. Te doy dos ejemplos, estos dos. Surge un problema. ¿Los identificas? ¿Te das cuenta de cuál es el problema que hay aquí en estos dos? Que ambos están basados en cosas externas y por lo tanto pasajeras y superficiales. ¿Te das cuenta? Si tú basas tu identidad en cosas como las que te acabo de compartir, en cosas que otros hacen o como otros se visten o como otros parecen, estás hablando de cosas externas y por lo tanto pasajeras y superficiales. Porque la belleza se te va a ir. Porque la habilidad con el básquetbol, conforme van pasando los años, por ejemplo, se va a ir.
Aunque también podemos tomar identidades como las son, la de los filósofos o los estudiosos que vienen a través de su mentalidad, de su mente. Yo conozco gente que conoce mejor la Biblia como libro que yo. Dije la Biblia como libro, pero nunca como la palabra de Dios, revelada por mi relación con Dios. Eso jamás lo van a tener, porque solo son estudiosos, no hijos de Dios ni ministros de la palabra. Y no tienen el llamado que yo tengo, ni conocen el propósito de Dios, ni conocen su identidad como yo conozco la mía. Porque la identidad que Dios da, amados, es eterna. La identidad que Dios da es basada en su naturaleza. Por eso dice Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Y cómo es Dios? Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo es el hombre? La creación del hombre. Sí, somos cuerpo, pero también somos alma, emociones, mente, y ¿qué somos también? Espíritu. Y es por eso que todos los hijos de Dios nos movemos de manera distinta. Es evidente cuando alguien cree en Dios. Es evidente cuando alguien cree en Cristo como Señor y Salvador. Es evidente cuando tienes una relación con Dios. Tu forma de hablar, tu forma de vivir, da testimonio de que hay algo distinto en ti. Las palabras que usas, la manera como hablas. Eres incluso cuidadoso en qué dices, cómo lo dices y a quién lo dices y cuándo lo dices. Cuidas el entorno, el contexto. Yo te pregunto ahora, si hoy mismo, si en este instante tú te fueras, partieras, la vida te fuera quitada, arrebatada, ¿dónde pasarías el resto de la eternidad? ¿Dónde pasarías el resto de la eternidad si en este momento tu vida se fuera? ¿En el cielo o en el infierno? Ay, varón, ¿qué más da? Más de uno contestaría quizá. Compartan este mensaje, de veras se los pido, en el nombre de Jesús, de todo corazón. ¿En dónde pasarías? ¿En la eternidad con Dios o en el infierno? Si tu respuesta es no lo sé, y ya recibiste a Cristo o crees haber recibido a Cristo en tu corazón, tienes un problema de identidad. Si tu respuesta es no lo sé y aún no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, tienes razón de preocuparte en dónde pasarás la eternidad. Y yo te invito entonces a que hagas esta simple oración. Ahí donde estás ahora, aunque me escuches después, aunque lo estés haciendo ahora y no lo hayas hecho. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios y que hace 2000 años diste tu vida por mí en aquella cruz para salvación de pecados, perdón de pecados y vida eterna. Y te recibo como Señor y Salvador en mi corazón. Lo digo con mi boca, pero lo creo en mi corazón. Gracias, Señor, te recibo en el bendito nombre de Jesús. Amén. Creo que has hecho esta oración en el nombre de Jesús. Dios te bendice por ello, porque entonces ya eres salvo. Él ya hizo el trabajo. Irma, bienvenida. Tiene un valor tremendo esta identidad de la que yo te estoy hablando, porque es una identidad no como la que el hombre habla. Nuestra identidad es algo muy valioso, ¿sabes? Porque si no sabemos quiénes somos, entonces no sabremos a dónde vamos. ¿Escuchaste bien? Si no sabes quién eres, no sabes a dónde vas. Si no sabes quién eres, no tienes ni idea de cuál es el propósito de vida que tienes. Como cristianos nacidos de nuevo, amados, si hiciste esta oración que acabo de hacer hace 5 minutos, pero si ya la hiciste antes, si por fe has creído en Cristo como Hijo de Dios, y dije fe, no solamente con la boca, tú tienes una nueva identidad. Tú tienes un propósito de vida. Y por lo tanto,
tienes un destino. Pero nuestro enemigo, Satanás, se ha encargado de distorsionar, de engañarte al respecto de esa identidad, con mentiras, con falsedades, con falsas creencias. Vemos en Génesis, en el capítulo 3, versículo 3 al 5, cómo Satanás engañó a la varona, a la mujer, a Eva, distorsionando su identidad. La engañó. Pero también en el Mateo, en el capítulo 4, versículos 2 y 3, intentó hacer lo mismo con Jesús, tentándolo, pero sin ningún resultado. ¿Por qué? Porque Jesús sabía cuál era su identidad perfectamente. Hoy, Satanás continúa atacando esa área de la vida del creyente porque sabe que mientras más lejos estemos de nuestra identidad, más cerca vamos a estar del fracaso. ¿Capiche? ¿Cuál es mi identidad sin Cristo entonces? Porque nuestra verdadera identidad, amados, queridos amigos, no proviene de lo que soy, de lo que tengo, de lo que he logrado yo, sino de lo que Dios ha hecho en mí. Amén. Tú no eres lo que los demás dicen que tú eres. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Amén. ¿Escuchaste bien? Tú no eres lo que los demás dicen que tú eres. Tú eres quien Dios dice que tú eres. Solo es su identidad la que debe importarte. La que tú recibes de Él. Amén. En Filipenses capítulo 3, escucha bien. Filipenses capítulo 3, versículos 4 y hasta el 9, dice la palabra de Dios. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, escribe Pablo, el apóstol, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, dice. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Palabra de Dios. ¿Qué te está diciendo Pablo, amén, en todo esto? Que él creía haber tenido una identidad y que Cristo le había cambiado. Su encuentro con Jesús, camino a Damasco, le cambió completamente el paradigma y la identidad. El mundo te da una identidad, ciertamente. ¿En qué se basa esa identidad que el mundo te da? ¿Quiénes son mis padres? ¿Qué nacionalidad tengo? ¿Qué profesión o trabajo realizo? Sin embargo, la Biblia declara que sin Cristo éramos, y esto está en Efesios, en el capítulo 2, versículos 1 al 3. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Te dice claramente ahí la palabra de Dios. Éramos hijos de desobediencia, éramos hijos de ira y hacíamos la voluntad de la carne. Wow. Éramos hijos de desobediencia, éramos hijos de ira y hacíamos la voluntad de la carne. ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto? Esto está en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 22, en donde la palabra de Dios nos dice: y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Amén. Le quiero pedir a mi esposita si me acompaña un minuto nada más, haciendo una intercesión hasta ahorita. Yo sé que esto es distinto de lo que hacemos normalmente, pero necesito hacer yo un alto en el camino, que haga una intercesión con lo que hemos recibido hasta este momento.
En el nombre de Jesús. Precioso Señor, cuántas gracias te damos, mi Dios, porque eres tú, Señor, el que nos muestras nuestra identidad. Gracias, Señor, porque en todo tiempo, en todo momento, tú eres el que has pensado en nosotros, Señor. Gracias, precioso, porque tú eres el que nos has elegido. Tú eres el que nos has formado a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Cuán grande privilegio nos has dado, Dios. Cuán hermoso privilegio de poder decir, Señor Padre bendito, que somos hechos a tu imagen y a tu semejanza. Gracias, hermoso Señor, porque tú nos das identidad. Tú nos has hablado, Señor, de quiénes realmente somos. No por lo que la gente nos dice, no por quienes verdaderamente creemos ser, sino por quien tú dices que somos, Señor. Gracias. Gracias por habernos mirado desde un principio, Señor. Gracias por habernos escogido. ¿Qué seríamos sin ti, Señor? No seríamos nada. En ti tenemos nuestra identidad. Bendito eres, Santo Padre. Bendito Rey de Gloria. Porque nos muestras quiénes realmente somos, Señor, ante tus ojos. Porque nadie puede decir quiénes somos sino tú, Señor. Tú que nos creaste, tú que nos formaste con tus manos preciosas. Gracias, precioso Padre. Gracias por mostrarnos, aún en estos tiempos, quiénes somos y lo que tú estás obrando en nuestras vidas, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de recibir nuestra identidad, nuestra verdadera identidad, no como la habíamos visto, no como la habíamos pensado o la habíamos creído, sino tú en nosotros, Señor, hablándonos, mostrándonos, Señor, que te pertenecemos a ti. Qué hermoso privilegio nos has dado, Señor. Gracias porque hoy podemos rendirnos a ti y agradecerte, Señor. Agradecerte con el corazón. Nuestro corazón, Señor. Porque hoy podemos decir, Señor mi Dios, que te pertenecemos, que somos parte de ti, de tu esencia, Señor. Bendito eres por siempre, Padre. Bendito eres, mi Dios. ¿Qué mejor identidad podemos tener sino la tuya? De tu creación, de tu reino. Ser parte de ti, Dios. Y que nadie ni nada nos puede quitar ni nos puede robar esa identidad si hemos creído en ti. Gracias, precioso Padre. No tengo otras palabras que decirte. Y el gracias se me hace tan pequeñito, tan chiquito, Señor. Gracias por tu grande amor. Gracias por haber pensado en cada uno de nosotros, de nuestras familias, Señor. Y por haber visto, Señor, en nosotros tu identidad, porque es tuya. Y te pertenecemos a ti. La gloria, la honra es para ti, por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Bendiciones. Gracias por
sesión. Bendiciones. Nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Amado, amada, nuestra fe se fortalece tanto como centremos nuestra identidad en Cristo. Te voy a dar un ejemplo de esto que estoy diciendo. Gálatas 2. Te invito a que leas ese capítulo 2 de Gálatas. El ejemplo de Pablo. Tuvo un encuentro con Cristo, lo derribó del caballo, lo dejó ciego. Y 14 años después, 14 años después, su identidad fue cambiada. A Pablo el apóstol. Porque no fue apóstol desde el principio. ¿Qué es lo que no te define, amado? ¿Qué es aquello que tú tomas en cuenta hoy y que crees que te define, pero que en realidad no te define o no debiera? Ni tus sentimientos, ni la opinión de los demás, ni las circunstancias de tu vida, ni tus éxitos o fracasos. Eso cambia tu carácter, ciertamente, pero no te define como ser humano. Tampoco estás definido por el auto que conduces. No estás definido por cuánto dinero tienes en el banco o las posesiones materiales que tengas, o la casa en donde vives, como esta, por ejemplo, que es muy linda. Pero eso no me define. Ni cuántas cuentas tienes en el banco o dinero. ¿Sabes por qué sí estás definido? Por lo que Él dice de ti. Por lo que Él te dice cuando tú le buscas. Amado. Él te identifica como propio. Vamos a la segunda carta de Pablo a los Corintios. La segunda carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 1. Segunda carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 1. Versículo 22 dice la palabra de Dios. Segunda carta de Pablo a los Corintios. Capítulo 1, versículo 22 dice: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Palabra de Dios. Sí, amado, Él es el que te da la identidad. Es Dios el que te da la identidad. Solo Él puede definir tu identidad. ¿Lo ves? Solo Él puede definir tu identidad. Escucha, tu fe se fortalecerá tanto como centres tu identidad en Cristo. Tu fe se fortalecerá tanto como centres tu identidad en Cristo. Lo que esto significa es que tú abandones cualquier imagen de ti mismo que no provenga de Dios. Que tú dejes de aceptar lo que otros han dicho o dicen o están diciendo sobre ti. Como otros te hayan etiquetado o como otros te han definido. Comienza a creer lo que Dios dice acerca de ti. ¿Y qué Dios dice acerca de ti? Búscalo. Escucha lo que tiene que hablarte. Escucha lo que Él tiene que decirte. Él es el único que te da revelación de tu identidad, que es única de Él para ti, y tu propósito, que es único de Él para ti. Ahora bien, si tú no sabes quién eres, te vuelves vulnerable, amado. Te vuelves vulnerable a toda la opinión de los demás y a todo lo que otros opinen que tú eres. En concreto, la verdad
en el Evangelio, en la palabra de Dios, es que tú eres quien Dios dice que tú eres. Y nadie más tiene voto sobre ese asunto. Nadie más. Y este problema de identidad es una parte de vivir la vida abundante, ¿sabes? De vivir la vida en gozo, en victoria. Jesús fue capaz de hacer frente a las demandas que le imputaban, a todas las acusaciones increíbles que hacían en su contra. Pero él sabía quién era. Tenía claridad, tenía clarísima su identidad. Él sabía que le importaba a Dios y eso le dio confianza para seguir el propósito de la fe. Ahora, si tú y yo tenemos esta identidad, si nos identificamos con Cristo y el Espíritu Santo está con nosotros, este poder de Dios está con nosotros, porque tú eres un hijo precioso de Dios. Claro, tienes que creerlo. Y Él te ha creado de una manera que a Él le agrada, conforme a Génesis capítulo 1, 26 y 27. O te hizo varón o te hizo hembra, pero te hizo. Te dio identidad. ¿Capichi? Te dio identidad. Habla sobre esto. Reflexiona. Entra en sus atrios, entra en comunión con el Padre, con el Hijo, en su Espíritu Santo, amado. ¿Cuál es la evidencia del Espíritu Santo obrando en tu vida? ¿Sabes, mi amada, amado, querido amigo? Tú y yo hemos sido formados para servir a Dios. ¿Lo dudas? Fíjate lo que dice la palabra de Dios, Job, capítulo 10, versículo 8. Escucha, Job, capítulo 10, versículo 8. Me hiciste con tus propias manos, tú me diste forma. Amén. ¿Tienes dudas? Isaías, capítulo 43, versículo 21. Isaías, capítulo 43, versículo 21. El pueblo que yo me he formado contará mis alabanzas. Amén. Dios formó a cada criatura de este planeta con talentos naturales y dones espirituales para cada uno. ¿Escuchaste bien? Todos nosotros, cada uno, tenemos talentos naturales, pero también tenemos dones espirituales. Claro que son manifiestos cuando tienes una relación con Dios, cuando el Espíritu Santo realmente tienes tu comunión con Él. Porque dice en Juan, capítulo 16, versículo 7, que Él iba a partir a la derecha del Padre, pero que nos dejaba al Paracletos, al Gobernador, al Espíritu de verdad. El que se quedó fue el Espíritu Santo. La Biblia dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La palabra poema, por ejemplo, viene del griego que significa hechura, artesanía. Tú eres una obra de arte, hecho por las manos de Dios. No eres hecho en una línea de producción repetitiva, no hay un humano, no hay una persona igual a otra. Aunque físicamente se puedas parecer aún los gemelos o los mellizos, por dentro son distintos. Tienen talentos distintos, tienen dones distintos, tienen habilidades distintas. Eres un diseño hecho a la medida, eres una pieza única y original. Dios deliberadamente te hizo, te formó para que le sirvieras de cierta manera, que hace que tu llamado, que tu ministerio sea único. Con sumo cuidado hizo una mezcla de un ADN con el que te hizo. David alabó a Dios por ese increíble cuidado personal y lo detalla. ¿Qué le dijo David a Dios en un salmo? Tú hiciste todo lo delicado, las partes interiores de mi cuerpo y las uniste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme maravillosamente complejo. Tu hechura es prodigiosa. Amén. Palabra de Dios. Porque sabes, amado, Dios no hace chatarra.
Dios no solo te formó antes de que nacieras, sino que planeó cada día de tu vida para apoyar su proceso, para formarte. Planes de bien y no de mal tengo para ti. Jeremías 29, capítulo 11, lo dice. Pero David continúa diciendo, cada día de mi vida fue grabado en tu libro, cada momento fue organizado antes de que el día pasara. Porque Dios empieza por el final. Nada de lo que pasa en tu vida es irrelevante para Dios. Dios no desperdicia nada. No te daría habilidades, talentos naturales, dones espirituales, personalidad, experiencia. No dejaría que ciertas cosas en tu vida pasaran y que superaras las pruebas para transformarte, esa metanoia, esa transformación, claro, habiéndolo invitado ya a tu corazón, sin un propósito. Tú tienes un llamado, solo le tienes que preguntar cuál es ese llamado. La Biblia dice que eres maravillosamente complejo. Porque hay una identidad de reino para ti. Nuevamente, Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Palabra de Dios. Esa es la identidad que Dios creó en el principio. Un ser a la imagen y semejanza de Dios mismo. Tú y yo estamos hechos a la imagen de Dios. Rey y Señor de toda la tierra. Originalmente ese fue el propósito de Dios. Nos entregó toda su creación para sojuzgarla. Así lo dice su palabra. Así como Dios lo era en el cielo. Dijo que debía llenarla de seres con igual identidad que pudieran reflejar la gloria de su Padre y Creador. Esta era la identidad que aunque fuimos creados y el destino glorioso que estábamos llamados a cumplir. ¿Cuáles son los fundamentos, los tefilín que dice su palabra? ¿Qué establece nuestra identidad? Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿De quién? De Dios. Conforme a nuestra semejanza. ¿Cómo? Parecidos a Dios. No exactamente iguales, pero parecidos a Dios. Tercera parte de la identidad. Y señoreen en toda la tierra. Nos dio autoridad. Cuarta. Llenad la tierra. Poblarla y sojuzgarla. Le hace liderarla. Amados, estamos hechos al modelo del Creador, a la imagen de Dios. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Tenemos capacidades, talentos, como la razón, el pensamiento, la personalidad, el intelecto. Capacidad de relacionarnos, de comunicarnos, de ver, de escuchar, de hablar. Capacidad de crear, de hacer proyectos, de utilizar la palabra. Tenemos un corazón conforme al de Él, a la semejanza de Dios. Hay valores morales en nosotros, el amor, la misericordia, la justicia, la santidad, la verdad, lo que está relacionado con el espíritu. Y entre los dones, porque esa es la parte espiritual, nos dio la libertad de actuar, libre albedrío. Escoger según nuestra voluntad, aunque tenemos un propósito. Pero podemos tomar decisiones.
Fuimos creados con un propósito: señorear en la tierra, en toda la tierra, sojuzgarla y señorearla. Eso fue lo que nos dijo. Ese fue el propósito original de Dios. Dios nos creó como representantes suyos de su creación, como embajadores del reino, para gobernar, para someter al resto de la creación. Dios nos hizo, por así decirlo, herederos, coherederos junto con Cristo, pues. Participantes del gobierno. Por tanto, por tratarse de un reino. Y señorear significa ejercer absoluta autoridad y control sobre algo. El hombre creado tenía poder para mandar sobre la naturaleza. Era señor de la creación. Éramos valiosos para Dios, lo seguimos siendo. Pero hay un cuarto principio que me impacta: llenen la tierra y sojúzguenla. Y lo dice Dios, lo dice en su palabra. Llena la tierra. ¿Con quiénes? Con nuestros descendientes, que deberían de reproducirse con la misma identidad que Dios les entregó a los originales. A imagen y semejanza de Dios, señorearían sobre toda la tierra e impondrían su autoridad sobre la naturaleza, un gobierno de reino. ¿Capichi? Y el hombre se pregunta: ¿quién soy? ¿Por qué soy como soy? ¿A quién me parezco? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Por ejemplo. Y con todas estas preguntas está tratando de encontrar su identidad perdida, esa que perdió en el jardín del Edén en el pecado original. Sí, yo sé que pueden muchos no creerlo, o pensar que es solo una figura retórica. Velo como quieras. Perdimos esa identidad. Y con ello la lucha de muchos por tener el poder. La única respuesta la tiene el mismo que nos dio la identidad en el principio: el Creador mismo, el Padre, Dios mismo. Amadas y amados en Cristo, mi Señor y Padre, el tuyo si has tomado una decisión, como ya te invité, su Hijo, mi Señor y amado Jesucristo, su Espíritu Santo están estableciendo, porque estamos redescubriendo, amados, nuestra identidad. Una identidad que viene de Dios, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, de Cristo mismo, y por lo tanto es una identidad de reino para nosotros. Pero sin esa identidad no podemos restablecer el reino, que es el propósito del Evangelio de Jesús, para que ya no más gobierne Satanás en ningún lado. ¿O no has visto la maldad manifestarse? Porque donde hay maldad manifestándose y gobernando es Satanás. Dice la palabra de Dios: la lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, contra gobernadores en las regiones celestes. Amén. Así lo dice la palabra de Dios. No me gusta decir amén ahí, porque dice amén significa así sea, pero eso es lo que está sucediendo. Hay gobernadores, hay principados. Los hay sobre México también, los hay sobre los continentes, los hay en el mundo. ¿Y sabes cómo podemos retomar la autoridad con identidad de reino y arrebatársela a Satanás? Primero, ¿en dónde? En tu vida. Y luego, ¿en dónde? En tu casa. Ahora, ¿quieres recibir esa identidad de reino? ¿Quieres establecer nuevamente el gobierno de Dios en tu vida, por ejemplo?
¿Quieres echar fuera a Satanás? ¿Quieres echar fuera a los demonios, a los principados, a los gobernadores y huestes de maldad en las regiones celestes? ¿Lo quieres hacer, sí o no? Porque tú y yo, dice su palabra, si ya aceptamos a Cristo en nuestro corazón y lo reconocemos de corazón como Señor y Salvador, somos sus hijas e hijos. Somos coherederos del reino. Somos príncipes y princesas. Somos sacerdotes conforme a la orden de Melquisedec. Así lo dice su propia palabra. Somos embajadores, somos apóstolos, enviados y por lo tanto somos parte del gobierno del reino de Dios. Haz tuya pues esta identidad. Recibe esta identidad. Hazla tuya de una buena vez. Una identidad de reino. Una identidad apostólica, de enviado. Recíbela, tómala con firmeza, con certeza, con convicción en tu corazón, en tu mente, en tu carácter, como hijo, como coheredero, como príncipe, como sacerdote, como siervo de Dios. Con unción, con poder, con gloria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh amados, en el amor del Señor clamo para que este mensaje que has recibido hoy, que no es nuevo, te repito, de hecho fue el 7º mensaje cuando iniciamos esta congregación, este reino de Dios ministerios, esta casa pastoral. Solo que he visto de otra manera completamente distinta, con una autoridad, una unción y una gracia. Hablo por él, no por este Hijo de Dios que habla. Completamente distintas porque he recibido esa identidad, esa autoridad. De una manera distinta. Sabedor de que es Él quien lo hace posible, no el hombre. Pero tú, como yo, si has invitado a Cristo a tu corazón y lo has recibido de corazón, no solo con tu boca, también recibes esa identidad. Así que recíbela en el nombre de Jesús. Recíbela en el nombre de Jesús. Solo para terminar, amados, voy a hacer una oración para todo aquel que quiere recibir a Cristo en su corazón. Compartan este mensaje. Lleven este mensaje. Copien la liga si quieren, que me hablen, me busquen. Aquí está mi correo. Si me buscan en el perfil, hasta mi celular está. Busquen de Dios, porque ese es mi mandato, acompañarlos a ser discípulos de Dios, de Cristo mismo, a que reciban al Espíritu Santo, a que conozcan al Padre. Y sin más, amados, hagamos una oración. Padre mío, te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, Señor, que tú nos has regalado. Tiempo de gracias, Señor, pero tiempo, Padre, de revelación. Tiempo, Señor, de saber que no tenemos que buscar nada más afuera. Nada. Y que si lo que queremos es saber quiénes somos o recibir lo que debemos ser, identidad y propósito, todo lo que tenemos que hacer es buscar en nuestro corazón e invitarte a Él, a que tú habites ahí, a que sea tu presencia la que se manifieste, a que sea tu propósito y tu promesa en ese pacto de la gracia que hiciste con tus apóstoles originales, tus enviados originales. Hoy envías a otros, con tus profetas que hablan o que hablamos de lo que tú hablas, no porque añadamos ni una tilde a esta palabra, pero porque nos dejas ver el tiempo y el momento en el cual esa palabra se hace rema y letra viva de maneras especiales para personas, para regiones, para países, para este mundo, Señor. Y se hace viva
como ese Apocalipsis 3, versículo 20, en donde has venido tocando este año a la puerta y al corazón, no solo de tus hijas y de tus hijos, que ya te hemos dicho que sí, te hemos invitado a tu corazón, pero a todos aquellos que aún no te han invitado, para que te inviten. Así que dile: Señor Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios, y que hace casi 2000 años diste tu vida en esa cruz y derramaste hasta la última gota de tu sangre por mis pecados, Señor. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios y que el Padre te levantó al tercer día y te dio vida, tuviste resurrección. Y que hoy, al invitarte a mi corazón, recibo salvación, perdón de pecados y vida eterna. Y entonces ahora también soy tu hijo, tu hija, y con ello coheredero. Pero tengo que seguirte, conocerte, acompañarte, para recibir de ti mi identidad, mi propósito. Y de esa forma gobernar, establecer el reino de Dios. Primero en mi propia vida, en mi corazón, y luego en mi casa, y luego en quienes me rodean, para no ser escaso y ensanchar la tienda, alargar las cuerdas, clavar las estacas, como dice Isaías 54, versículos 2 y 3. Así clama mi corazón, Señor, para todos quienes están recibiendo y escuchando este mensaje, en el bendito nombre de Cristo el Señor. Y el pueblo dice amén y amén. Dios les bendice, amados. Reciban este mensaje y multiplíquenlo, llévenlo a las naciones, llévenlo a sus familias, llévenlo a su corazón, compártanlo, porque es de parte del Señor, nuestro Dios, para todos. En el bendito nombre de Jesús. Nos vemos pronto con una reflexión devocional. Espero en el amor del Señor. Clamo en su nombre para que reciban bendición. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Dios les bendice.